about this for a long time. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Searching for a problem that does not exist. Whoa, Jesus Christ. Una política basada en la austeridad y en la reforma. La crisis llegó por la quiebra de la burbuja inmobiliaria. Para rescatar a la banca, el Estado ha perdido 60.000 millones de euros. Hasta 2015, la Comisión Europea llegó a inyectar 747.000 millones para rescatar a las grandes empresas. Con la socialización de la deuda de los bancos, se aceleró la desigualdad y el empobrecimiento. Creo que la agenda capitalista es una agenda violenta estructuralmente, violenta contra pobres, violenta contra pueblos, que además va a fomentar la guerra entre pueblos y la guerra contra el otro. Creo que estas son variables, son muy duras, pero son variables donde realmente el modelo neoliberal de democracia representativa ha terminado. En un contexto de creciente desigualdad y reducido crecimiento económico, las élites económicas utilizan estrategias más agresivas para sostener sus beneficios. Hay un hilo conductor entre las empresas, entre el poder corporativo que éstas dinamizan y el sistema que protagonizan, ¿no? Y es un sistema que en estos momentos, en su ofensiva de mercantilización capitalista a escala global, nos está llevando a todas y todas a un callejón sin salida de dominación múltiple, de cada vez mayores expulsiones de mayores sectores de la población, de insostenibilidad y de ingobernabilidad. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con un escenario donde la explotación va a ser mucho más dura y además a la explotación se va a añadir la expulsión de la gente de sus tierras, expulsión por desposesión, y la necropolítica, ¿no? Que es dejar morir a la gente no funcional. No produces, no consumes, no sirves. La imposibilidad de pagar las hipotecas a los bancos, en muchos casos abusivas e ilegales, provocó que entre los años 2013 y 2016 se dieran más de 265.000 desahucios. Nuestro dinero se le regaló al sector financiero, fueron decenas de miles de millones de euros, sin condiciones. No se puso, por ejemplo, la condición de que se paralizaran los desahucios a personas que no pagaban la vivienda, no porque no quisieran hacerlo, sino porque ya no tenían capacidad para hacer frente a sus hipotecas. Y en paralelo, además, se han seguido produciendo desahucios por entidades rescatadas o no rescatadas de manera fraudulenta. La posibilidad de quebrar esa lex mercatoria, esa arquitectura jurídica de la impunidad, está en muchas normas ya existentes y además se podrían crear nueva normativa para favorecer los derechos de las mayorías sociales, para como mínimo ponerlos al mismo nivel que los derechos de las grandes empresas. El derecho hoy está hecho por los poderosos, ¿no? Pero también puede ser un instrumento el derecho de defensa de los débiles. Entonces, ¿cómo construir un derecho, un cuadro de otra forma, ¿no? Y por abajo? Esto creo que es una alternativa. ¿Cómo las comunidades pueden dar su opinión, construir, participar en esta construcción? Que existan cortes, tanto nacionales como internacionales, que juzguen a las empresas transnacionales y a sus directivos
por la violación de los derechos humanos, por los impactos que están teniendo lugar, ¿no? Y que las sanciones a las que den lugar esos tribunales sean sanciones efectivas. Organizaciones sociales, sindicales y políticas, comunidades afectadas y sectores críticos de la academia llevan décadas movilizándose contra los tratados de comercio e inversión y contra las propias corporaciones transnacionales. Su objetivo es defender la dignidad y los derechos de las mayorías sociales. Aquí en Europa, en estos últimos años, hemos visto movilizaciones jamás vistas con el tema de política comercial y de inversión. Hemos visto cientos de miles de personas manifestándose en Alemania, en Austria, en Francia y también decenas de miles de personas aquí en el Estado español contra una negociación de un tratado de comercio e inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés, el TTIP. Tenemos que hacerlo, tenemos que generar un contramovimiento fuerte frente a ese capital y hacerlo también superando todas las dominaciones y articulando diferentes agendas y sujetos con peso importante, pues, por supuesto, del feminismo y de la agenda feminista. En las últimas décadas y en diferentes partes del mundo, las mujeres han adquirido el protagonismo en los movimientos de resistencia. Frente a los megaproyectos y al extractivismo de las transnacionales, ellas han destacado como defensoras de los territorios, preservadoras de la cultura y mantenedoras de la cohesión comunitaria. Y las mujeres estamos dando también un camino esperanzador en procedimientos de no silenciar las violaciones, las violencias que estamos viviendo. Estamos sanando nosotras porque todo el sistema patriarcal neoliberal nos quiere ver enfermas, deprimidas, asesinadas, torturadas o encarceladas. Si no nos cuestionamos la masculinidad y la feminidad en el marco de este sistema, no podemos atacar al poder corporativo, porque el poder corporativo no es neutro. El poder corporativo tiene un rostro detrás y es un rostro blanco y masculino. Frente a la ofensiva de las transnacionales, es necesario fortalecer la solidaridad, la cooperación y el apoyo mutuo. ¿Sobre qué hemos construido el Tratado de los Pueblos? La presión social y política debe frenar la impunidad y construir colectivamente otros modelos socioeconómicos que sitúen a la vida en el centro. Estos son los objetivos que persigue la campaña global Desmantelando al Poder Corporativo. Si queremos una política comercial y de inversiones alternativas, relocalizar la economía significa que no se pueden seguir colonizando otros territorios fuera de nuestras fronteras y no seguir violando a los derechos fundamentales de las personas que no vemos, pero que están ahí y que sufren nuestra economía, el capitalismo español diariamente. El debate es sobre voluntad política, sobre apoyo social, sobre generación de una movilización social o de una mayoría social que lo haga posible. Que haga posible resistir el golpe de Estado financiero, las imposiciones de los grandes poderes económicos a nivel internacional, cuando se tomen decisiones que vayan en detrimento de los negocios corporativos. Tenemos una democracia secuestrada y tenemos que reorganizar la economía del país para que la vida de las personas y la dignidad esté en el centro de la organización política y económica. Y eso, en realidad, que podría sonar tan difícil, si nos ponemos a hacerlo pasito a pasito, descubrimos que es mucho más fácil y que depende más de nosotros de lo que nos habían hecho creer. No es algo que podamos hacer en aislado, sino que lo tenemos que hacer en conjunto. Es decir, que hay que politizar la vida cotidiana. Entonces no se trata tanto de acciones bien intencionadas y voluntaristas de cada quien, sino de que desde la práctica concreta de cada día podamos politizar eso y hacer una revolución, digamos, que venga desde abajo y que desde abajo pueda enganchar
con las grandes transformaciones como sistémicas y hacia afuera, digamos. Entonces, dicho de otra manera, que cada vez que abrimos el conflicto sobre el reparto de los trabajos dentro de los hogares o el reparto de los trabajos dentro de los proyectos colectivos o dentro de los centros de curro, cada vez que abrimos el debate sobre cuáles son nuestras expectativas de consumo o incluso el debate sobre la maternidad y qué tipo de maternidades y de paternidades construimos o qué tipo de relaciones de cuidado mutuo construimos día a día, ahí estamos poniendo en cuestión el conjunto del sistema en su hacerse carne cotidiana, ¿no? Es importante poner en valor aquellas experiencias de resistencia, aquellas experiencias de regulación, aquellas propuestas alternativas que ya se están desarrollando en todo el planeta, en Europa, en América Latina, en África, en Asia. ¿Cuál es el reto en estos momentos? El reto que tenemos por delante es articularlas, pasar de la experiencia concreta a estrategias y agendas que realmente nos articulen y nos marquen un horizonte no solo para nosotros y nosotras, sino para el conjunto de pueblos del planeta. El capital no va a parar, hay una ofensiva tremenda contra la vida y tenemos que defender la vida, nos va la vida en ello. Estigmatizadas. Seguimos siendo consideradas enfermas,